Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El gerente de Fedecafé dio un paso al costado. Su renuncia fue provocada por sugerencia de la Presidencia de la República, por lo que hay dudas y polémica. Analizaremos la relación del gobierno y el sector privado con el exministro Juan Camilo Restrepo. Se redujo la venta de vehículos nuevos. Durante noviembre, los vehículos matriculados sumaron 4% menos que en igual mes del año pasado. ¿Qué ocurre en este sector? Nos acompaña Oliverio García, presidente de la Asociación de Movilidad Andemos. ¿Y qué les pasa a las plataformas financieras? Aplicaciones como Nequi, DaviPlata y Bancolombia han tenido servicios intermitentes en los últimos días. Averiguamos qué ocurre y cómo ha afectado esto a usuarios y a comerciantes. Y comenzamos esta emisión hablando del sorpresivo anuncio del gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, sobre su renuncia al cargo. Pero más allá de su renuncia, sorprendió aún más el motivo. Su salida fue solicitada por la Presidencia de la República. Veamos lo que explicó Vélez tras la clausura del Congreso Cafetero esta tarde en Bogotá. Mire, yo se los digo honestamente, a mí me llamaron del Palacio de Nariño y me dijeron que el presidente quería que este gremio iniciara el proceso de la elección de un nuevo gerente general. También tengo que decirles que este es un gremio que ha vivido durante toda su vida en una relación armoniosa con el gobierno nacional. Se necesita que exista ese trabajo mancomunado entre el gobierno y los cafeteros para poder darle resultados a las 546.000 familias. Eso hace pues que yo tome la decisión de efectivamente dar un paso al costado. Yo todavía no he pasado mi renuncia, la renuncia será después, pero sí ya le dije al Congreso Cafetero pues que aquí terminaba mi ciclo y habrá que empezar un... Me llamó alguien de la presidencia, de la confianza del presidente Gustavo Petro, y lógicamente pues tiene que ser. Yo tengo que decir que la dirigencia cafetera pues estaba igualmente sorprendida, porque pues en un año en donde hay tan buenos resultados, tanto bonito que explicarle y mostrarle al país, pues no es muy fácil entender un cambio. Pero uno tiene que ser claro, y yo les expliqué y les dije, mire, el presidente quiere a alguien aquí que interprete de manera más cercana sus pensamientos, sus deseos con relación a esto que es tan importante. Es que la importancia del gremio cafetero es enorme, la capacidad del gremio cafetero de hacer cosas en el país es gigantesca. Él quiere, y lo respeto profundamente, tener a alguien con quien trabajar que sea más y que haya estado más cercano a él seguramente. Y por el lado de los cafeteros es necesario que se mantenga esa relación armoniosa con el gobierno, que ya no le han mostrado su voluntad de trabajar con los productores. Al ministro José Antonio Campo hay que agradecerle que desde casi antes de posesionarse ya estaba ofreciéndole el trabajo conjunto a los cafeteros. A la ministra Cecilia López también, aquí ya vino, y antes de cuando nos reunimos nos mostró toda su calidad y todo su deseo de hacer cosas conjuntas con la caficultura. Entonces aquí sí hay que mantener ese matrimonio armonioso entre el gobierno y los cafeteros. La salida de Roberto Vélez de la gerencia de la Federación de Cafeteros no es la única renuncia de un dirigente gremial. En las últimas semanas, varios dirigentes han pasado su carta y en algunos casos se ha rumorado que fue por dificultades en la relación de esos gremios con el gobierno nacional. Doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, me place mucho saludarlos. Doctor Restrepo, escuchaba usted mismo las declaraciones del doctor Roberto Vélez. ¿Cómo le parece esto de que la salida de él realmente fue motivada desde la misma Presidencia de la República? Bueno, quisiera comentar al respecto lo siguiente. Aunque en los últimos días ha habido varias renuncias de cabezas gremiales en Colombia, la del doctor Roberto Vélez es la que
ha mostrado con más claridad el motivo. Y el motivo, según el propio gerente de la federación, ha sido el de que recibió, como se acaba de escuchar en el audio, eh, por boca de algún funcionario de la Casa de Nariño, el deseo del presidente Petro de que se procediera a nombrar nuevo gerente de la federación. Y el doctor Vélez accedió agregando que lo hacía fundamentalmente para que no resultaran eventualmente perjudicados los cafeteros. Este hecho me suscita las siguientes reflexiones. En primer lugar, la Federación de Cafeteros es un gremio privado. La Federación de Cafeteros pertenece a 550.000 caficultores colombianos. No es una dependencia de la Casa de Nariño. Por lo tanto, jurídicamente hablando, es completamente improcedente, extraño e insólito que el presidente Petro pida la cabeza de quienes están dirigiendo gremios privados. Claro, la Federación de Cafeteros maneja y administra también el Fondo Nacional del Café, que tampoco son dineros oficiales, son dineros parafiscales que se nutren de las contribuciones que hacen los propios cafeteros. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué entonces el doctor Vélez se hace a un costado? Él lo ha dicho con gran transparencia, para que eventualmente no vaya a haber retaliaciones si él permaneciera en la cabeza de la federación por parte del gobierno. ¿Y cómo pueden ser esas retaliaciones? Eventualmente cortando créditos o apoyos que fluyan hacia la comunidad cafetera. Entonces él con una gran altura, a mi modo de ver, y con una gran transparencia, ha aceptado retirarse de la gerencia de la federación. Pero esto es un procedimiento preocupante. El presidente de la República tiene muchas facultades que le da la Constitución y que le da la ley, pero dentro de esas facultades no está la de pedir renuncias de gremios privados. Y tanto más un gremio como este, que como lo ha indicado el gerente Vélez, siempre ha trabajado mancomunadamente con el gobierno en sus más de 90 años de historia cosida al alma colombiana como es la federación. De manera que ojalá esto sea también un motivo para reflexionar, para que se dé cuenta el país que no están los gremios para halagar o para complacer a los gobiernos de turno, tampoco para mortificarlos, están para cumplir con sus intereses, para con sus agremiados y colaborar en los propósitos de interés general en donde confluyan con el gobierno. De manera que se me hace de mucha altura, de mucha elegancia la salida del doctor Roberto Vélez, pero se me hace completamente inapropiada y pésimo pésimo precedente que su renuncia haya sido solicitada sin facultades legales para ello desde la Casa de Nariño. Usted siempre ha sido, doctor Restrepo, un hombre muy cercano al gremio cafetero, al sector cafetero, caficultor en Colombia. ¿Recuerda usted alguna vez que haya pasado esto de que un presidente de la República motive la salida de un gerente de la Federación de Cafeteros? Pues los cafeteros trabajan siempre en coordinación y en concordancia con el gobierno. El Comité Nacional de Cafeteros es un foro en donde confluyen ministros y cafeteros para manejar concertadamente la política cafetera. Y yo le diría, casi siempre hay acuerdos, hay consensos, y de vez en cuando ha habido diferencias, y aún diferencias con el presidente de la República. Pero yo no recuerdo un procedimiento tan brusco y tan inelegante como que le manden decir por un subalterno de la Casa de Nariño al gerente de la federación que renuncie. Eso sí no lo recuerdo.
Tiene, doctor Restrepo, el proceso del Comité de la Federación Nacional de Cafeteros para diseñar la terna y de ahí pues proceder a escoger al nuevo gerente. ¿Será que en el diseño de esa terna se va a imponer la voluntad del gobierno nacional o la autonomía del Comité Nacional de Cafeteros del país? Pues yo no sé. Naturalmente el gerente de la federación no puede ser una persona que trabaje a contrapelo del querer gubernamental. Tiene que colaborar con él, pero yo presiento que los cafeteros están muy resentidos, muy molestos con este procedimiento y no me sorprendería que no se dejen tampoco avasallar por los caprichos de la Casa de Nariño. De manera que saldrá una terna, claro, pero de personas que representen los intereses cafeteros y dentro de ellos escogerá el Comité Nacional, que es a quien corresponde nombrar y desnombrar gerentes, no al presidente de la República. De esa terna escogerá a alguno de los tres como corresponde por los estatutos de la federación. Hay quienes dicen, doctor Restrepo, que esto es un intento del gobierno de Gustavo Petro por politizar la Federación de Cafeteros de Colombia, un gremio que, como usted ya lo dijo, representa los intereses de 540.000 familias del país. ¿Usted vería ese intento de politización en esto que ha sucedido? Pues no lo sé, no lo creo y no lo quiero creer. Sería muy desafortunado y no creo que los cafeteros vayan a aceptar eso. Es que Ahora, los cafeteros no solo son 550.000 familias, sino que tienen una estructura democrática, que sus bases, quienes están cedulados con la cédula cafetera, eligen los comités municipales eh, y estos comités, los departamentales y los departamentales, los representantes al gobierno nacional. De manera que no creo que se vayan a dejar tampoco tratar en adelante de una manera inconsiderada o desconsiderada por parte del Ejecutivo. ya había ocurrido, doctor Restrepo, y fue muy sonado el caso de la renuncia que pidieron desde una oficina de la Presidencia de la República del doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Recientemente renunció Sandra Forero a Camacol, renunció también el doctor Miguel Gómez a Fasecolda y también Germán Corredor al gremio de las empresas de energías renovables. Se dice que en algunos de estos casos ha tenido que ver también esa animadversión, digamos, entre el gobierno nuevo de Gustavo Petro y los gremios empresariales. Efectivamente, usted ve como una especie de cortocircuito en las relaciones entre el gobierno nacional y el empresariado colombiano. Pues de todas estas renuncias a las jefaturas de los gremios que ha habido últimamente, la única de la cual se ha conocido el motivo exacto y oficial es esta, la de la Federación de Cafeteros, cuya renuncia fue sugerida o pedida por la Casa de Nariño y concretamente por el presidente Petro. Pero sería muy grave que el gobierno, frente a todas estas dificultades que está viviendo el país, pretendiera además ahora dirigir y apoderarse de los gremios. En primer lugar, porque eso jurídicamente no es correcto. Los gremios son entidades privadas, no son dependencias de la Casa de Nariño. No pueden pedirse las renuncias de los representantes gremiales como quien pide la renuncia de un secretario de un ministerio. Y en segundo lugar, porque los gremios no están para halagar o complacer al gobierno de turno. Los gremios están para, en primer lugar, servir a sus afiliados y en segundo lugar, colaborar con el gobierno, como siempre lo ha hecho la federación, en los propósitos nacionales que los convoquen. De manera que sería muy grave que se pretendiera manejar los gremios como si fueran parte de la burocracia oficial. Doctor Restrepo, una última pregunta. Pues ya la reforma tributaria abrió unas grietas y unas inconformidades del gobierno nacional con gremios como la ANDI y como las empresas petroleras que operan en Colombia. Y de cara a la reforma pensional y laboral para el próximo año, incluso la reforma agraria, ya se están viendo, digamos, algunas grietas, por ejemplo, con Asofondos, por ejemplo, con ACOPI y, por ejemplo, también con otros gremios como son
precisamente la Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Se está enrareciendo por completo el ambiente de las relaciones y de la armonía entre el gobierno nacional y todo el sector empresarial colombiano? Pues sí hay síntomas de enrarecimiento y de malestar, evidentemente. Eso no se puede negar, ni se puede desconocer, pero ojalá que el gobierno recapacite. Por ejemplo, en la reforma tributaria, ¿qué hicieron los gremios y concretamente la ANDI? Pues decir en voz alta sus opiniones, como es apenas lo que corresponde cuando se discute algo de tan alto calibre como una reforma tributaria. ¿Qué están haciendo los otros gremios? ANIF, el de los fondos privados de pensiones, pues dando sus opiniones sobre cómo le van pareciendo las propuestas gubernamentales. Eso no quiere decir ser desleales con Colombia o con los gremios, sino cumplir con su tarea. La sana crítica a nadie debe molestar, y mucho menos al gobierno. El libertador Simón Bolívar decía que nada le hace tanto daño a un gobierno y a un país como quien en vez de decirle la verdad lo lisonjea. Esa es una frase que debe recordarse y aplicarse en las relaciones con los gremios. Los gremios no están para complacer o para halagar a los gobiernos, tampoco para mortificarlos o para estarlos criticando. Tienen unas funciones que deben ser respetadas por los gobiernos. Y eso va en bien de la propia gestión gubernamental y del país todo. Pues doctor Restrepo, muchísimas gracias por sus opiniones sobre este tema que ya preocupa a muchos analistas, a muchos sectores gremiales, a muchas voces autorizadas en Colombia. Le agradecemos mucho por estar en Signo Pesos. Una buena noche. Bueno, que estén muy bien. El doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Agricultura en Signo Pesos. Regresamos a Signo Pesos. Las dificultades en el mercado de vehículos nuevos se mantuvieron en noviembre, al punto que se matricularon menos carros nuevos que en el mes de noviembre del año pasado. Doctor Oliverio García, presidente de la Asociación de Movilidad ANDE, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Encantado, doctor. ¿Cuál es ese reporte sobre el mes de noviembre? ¿Qué tantos carros se vendieron el mes que acaba de terminar? Pues, Henry, una cifra muy similar a la que vimos en octubre. En noviembre se matricularon 22.665 unidades. Y como tú mencionas, pues el mercado ha comenzado, digamos, a retroceder un poco a partir de agosto. En agosto alcanzamos una matrícula de 24.400 unidades, después en septiembre bajamos a 23.900 y en los últimos 2 meses hemos tenido cifras muy similares de por encima de las 22.600 unidades. De manera que lo que estamos viendo, Henry, es una leve contracción en el mercado. Era de esperarse. La economía, pues así se ha venido comportando. Básicamente, esta situación obedece a una contracción en el consumo en los hogares, especialmente en los bienes duraderos, que ha venido, digamos, decreciendo. Hay un par de factores también muy coyunturales y puntuales que tuvimos en noviembre. Uno fue la dificultad para conseguir el SOAT, pues el gobierno está trabajando pues en un esquema para volver el sistema sostenible, pues porque en este momento está desfinanciado y está perdiendo plata las aseguradoras. Y otro es que salió una nueva reglamentación para las normas de emisiones y nos exige, digamos, tener unos certificados de emisiones con la nueva
con la nueva norma y eso pues también hemos tenido algunas dificultades ahí, algunas demoras. Entonces ahí han habido pues algunos factores coyunturales que han afectado las matrículas. Y esos problemas de logística mundial que estaban impidiendo o retrasando la llegada de vehículos nuevos a Colombia, ¿se mantienen? ¿Todavía hay demoras, hay retrasos, hay esperas largas, digamos, de quienes quieren comprar un carro nuevo? Ha mejorado, persiste, digamos, la dificultad en la oferta. Digamos que en un comienzo el restablecimiento de todas las operaciones de producción pues a nivel mundial, no solamente de vehículos, pues se vieron afectadas con el cierre de la pandemia y pues cerrar fue fácil, pero reabrir fue bastante lento y hubo bastante problemas. Eh, pero pues encima de eso también tuvimos otras situaciones internacionales como el conflicto con Ucrania y con Rusia. El sector automotor, la producción de vehículos es muy globalizada, muy encadenada. Entonces pueden ser componentes o pueden ser materiales que provienen de Ucrania y de Rusia que han afectado, digamos, el abastecimiento. Entonces eso no ha ayudado a mejorar. Sin embargo, en las encuestas de opinión que estamos haciendo mensualmente, Henry, pues ya comienza a observarse que los canales de comercialización se están supliendo y están teniendo inventario, lo cual es bueno. Entonces, yo esperaría que los niveles de inventario comiencen a normalizarse de aquí hacia los próximos meses, ¿no? Seguramente habrá dificultad en algunos modelos, uno que otro modelo, pues, pero en términos generales yo creo que la situación de abastecimiento debe corregirse para el 2023 por dos razones. Uno, porque el suministro está mejorando y otro, porque es de esperarse que el consumo de los hogares siga contrayéndose y eso va a afectar, digamos, la matrícula de los vehículos. Y hay otro elemento que habrá que esperar cuánto va a golpear la demanda de vehículos y tiene que ver con la nueva reforma tributaria, digamos que está orientada, digamos, a tener una progresividad en el recaudo y, por supuesto, digamos, esa progresividad, pues seguramente va a afectar en mayor medida a aquellos grupos que pueden comprar vehículos. Los precios este año, ¿qué tanto se dispararon? Porque a la limitación en la oferta se sumó el tema del dólar caro e inclusive lo de las altas tasas de interés que también encarecían los vehículos. Al final de cuentas, digamos, ¿qué cifra refleja ese encarecimiento de los vehículos nuevos en el país? Pues mira, la información que tenemos es que los precios, el incremento de los precios ya superó pues el 15%, en algunos casos el 20%. Y eso es una situación, digamos, generalizada que hemos visto no solamente con los vehículos, sino con todos los productos, Henry. Y eso es, digamos, el tema de gran preocupación y el tema de fondo, porque digamos que a ese ritmo que viene la demanda con ese crecimiento de los precios, pues es más que lógico o de esperarse de que ya los niveles de consumo comiencen a descender, porque digamos el incremento de los precios pues viene acompañado con un incremento en las tasas. Entonces, lo que vemos en términos generales es que la propensión al consumo para el otro año pues va a estar reducida por varios factores, pues porque, digamos, los ingresos de las personas van a estar más limitados por los efectos inflacionarios. Ya la plata va a alcanzar para comprar menos cosas, pero no solamente eso, sino que el componente, digamos, de capital e intereses, pago de la deuda, pues el 70% de este mercado pues es financiado, pues se va a ir una mayor parte para cubrir el tema de los intereses. Entonces, pues todo esto es un conjunto de factores
que seguramente se van a traducir en una menor dinámica de los mercados para el 2023. De esos 240.000 aproximadamente vehículos vendidos a lo largo de este año, ¿qué marcas son las que lideran? Y también qué tipo de vehículos entre todos los que hay, pues digo, vehículos de transporte público, familiares, utilitarios, etcétera. Pues mira, el mercado ha tenido cambios en su estructura. Digamos que las dos primeras marcas pues prevalecen las Renault y Colmotores, que han tradicionalmente liderado el mercado, pero de ahí para abajo han habido, digamos, cambios importantes. Vemos una marca como Suzuki que se metió en la lista de los 5 primeros. Vemos Toyota también se metió dentro de los 5 primeros. Y también vemos marcas, digamos, que han estado arriba y que han descendido, digamos, por debajo de la quinta casilla, marcas que tradicionalmente han estado, digamos, encabezando el top 5 como Nissan y como Mazda. Ahora, esto tiene que ver y esto responde, digamos, ese comportamiento a la disponibilidad de producto. Digamos, hay marcas que han sufrido muchísimo con la disponibilidad del producto, ¿no? Entonces eso ha hecho, digamos, de que la estructura de los mercados cambie. Una última pregunta, doctor García. Sí. En el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, ¿cómo les fue este año en materia de ventas? Muy bien, muy bien. Digamos que esa ha sido la estrella, como lo ha sido en los últimos 3 años. Hemos visto una contracción en la venta de los vehículos híbridos por dos factores. Uno, porque los vehículos híbridos están sujetos a un contingente con beneficio arancelario y ese contingente se agotó hace varios meses. Lamentablemente no hemos podido y no se pudo, digamos, por el cambio de gobierno y por el cambio de administración, pues no se pudo darle continuidad, digamos, para la ampliación de los cupos como lo hicimos el año pasado. Y eso, digamos, que fue un gran alivio. Los productos, digamos, híbridos mayoritariamente vienen de Japón y Colombia no tiene tratado firmado con Japón, de manera de que el beneficio arancelario por el decreto 1116 que reciben los vehículos híbridos es con una tarifa del 5%, mientras que si no tienen los que están fuera, digamos, de ese contingente, pues pagarían el 35% y eso ya hace, digamos, imposible la comercialización de los vehículos. Entonces, ahí tenemos un tema muy importante que ojalá lo podamos resolver con esta administración para que se le pueda dar continuidad al mercado de los híbridos. Los vehículos eléctricos, por el contrario, han venido mostrando un crecimiento constante a lo largo de todo el año, lo cual es muy buena noticia. La mayor parte, mejor dicho, y ahí se vende de todo. Pues de todo es tanto vehículos particulares, automóviles utilitarios, camiones de reparto y buses, ¿no? Este año pues entraron más de 1.000 buses que estaban pendientes para el sistema de Transmilenio. Esto sin considerar que la ley 1964 establece a partir del año 2025 unas cuotas mínimas de participación de las tecnologías eléctricas dentro de las licitaciones. Entonces seguramente esto le va a dar un impulso importante. Pero definitivamente los vehículos eléctricos e híbridos han sido la estrella del mercado en el 2022 y esperemos de que ese comportamiento y esa tendencia se mantenga para el 2023 y en los años seguideros, pues porque estamos en una transición donde pues esperaríamos de que hacia el futuro la venta de los vehículos de combustión comience a decrecer para darle espacio a estas nuevas tecnologías. Doctor García, muchas gracias por estar en Signo Pesos y compartirnos las cifras. Muy amable. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación.
A usted, doctor. Hacemos así otra breve pausa y les contaremos cifras muy interesantes sobre los mensajes de texto en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Signo Pesos. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. Es 8% y corresponde al crecimiento esperado para el próximo año en Colombia, según las proyecciones de Corfi Colombiana, el Centro de Investigaciones Económicas de esta entidad. También revelaron en este reporte que al mirar el crecimiento acumulado entre los años 2019 y 2022, este llega al 10%. Además dijeron que para el año que viene, la proyección de crecimiento de Corfi Colombiana en el país es de 1,5%, más optimista que, por ejemplo, lo que prevé el Banco de la República. Y millones de usuarios tuvieron complicaciones con la operación de las plataformas de cajeros Bancolombia, Nequi y DaviPlata. Al respecto, las entidades financieras aseguraron que se trató de fallas técnicas y no de ataques cibernéticos. Para el negocio de Vicente Lozada, comerciante y dueño de una tienda de barrio, las plataformas de Nequi y DaviPlata se han vuelto indispensables para recibir los pagos de sus clientes. Sin embargo, con la caída de sus sistemas, las ventas se han visto muy afectadas desde ayer. Diariamente deja uno de vender cualquier 60, 100 mil pesitos, porque ya la gente está pegada a esa plataforma, ya casi nadie quiere cargar plata en efectivo y no solamente con eso. ¿Y hoy está funcionando? No. Misma historia vive Edison Rosso en su supermercado. En mi punto pues representa un 40% de lo que es ventas Nequi y DaviPlata, que es un monto bastante alto. ¿Y hoy ya está funcionando? Hoy ya DaviPlata esta mañana ya estaba funcionando y Nequi, bueno, en el momento ha estado siempre como fallando. DaviPlata sí ya está más continuo, sí ha mejorado bastante. A través de estos comunicados, las entidades financieras y plataformas aseguraron que se trató de una falla técnica en sus sistemas y que no fueron víctimas de ninguna clase de ataque cibernético. Esta situación no ha puesto en riesgo la seguridad de los recursos de nuestros clientes. El origen de esta situación no se debe a ningún tipo de ataque ni se ha vulnerado la infraestructura del banco. Al respecto, DaviPlata, Bancolombia y Nequi reestructuraron sus servicios desde ayer y aseguran que en las próximas horas se normalizará el funcionamiento. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, es de 4.767 pesos con 19 centavos, bajó 11 pesos con 87 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 1,08%, se ubicó en $85 con 86 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.895.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,44%. La acción que más se valorizó, la de Mineros, con una ganancia de 6,67%, y la que más bajó fue la del Grupo Éxito, con un retroceso de 5,14%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Hoy se celebra el Día Mundial de los Mensajes de Texto, una innovación que nació hace exactamente 30 años. A propósito de este dato, Infobae reveló que el 93% de colombianos usan todavía mensajes de texto a diario. El 31% los abren de inmediato, apenas los reciben. Y 45% los abren en los primeros 5 minutos después de haber recibido ese mensaje en su celular. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.